buenos días. Mi nombre es Ana Karen y como parte de este proyecto tocó realizar lo que es un documental acerca de algún conocido, algún familiar o persona que se ha llegado a nosotros que tenga alguna necesidad educativa especial. Indagando, pues yo tengo dos sobrinos, los cuales tienen autismo. Cada uno lo tiene de diferente nivel. Por cuestiones de que ellos viven en Estados Unidos, pues la entrevista fue de manera por medio de videos. Realmente se recabó la información más importante posible sobre cómo es que sobrellevaron el diagnóstico que les dieron, cómo se trabajó en casa, cómo fue el trato de maestro y alumno dentro de la escuela, cómo fue llevar todo eso, ¿no? Como parte de esto, yo estuve con ellos durante el proceso también, ya que yo estuve cuidándolos, entonces tuve como mucha interacción en cuanto a diferentes pues cuestiones, ¿no? Como es que ellos se levantan, que comen, qué hacen, cómo se comportan, o sea, todas esas diferentes características que tiene cada uno. Se platicó con la mamá y el papá acerca de cómo es su día a día en cuanto a trabajar con ellos, ¿no? De parte de la mamá, pues ella se encarga más que nada porque ella está en Estados Unidos y el papá se encuentra aquí en Tijuana. Para la mamá es un poquito más complicado porque ella lleva su día a día. Entonces ella se enfoca más en desde que se levantan, desde que desayunan, desde que se preparan para ir a la escuela y sobre eso al momento de regresar a casa, ¿no? Y en cuanto cuando vienen para acá, pues ya con el papá también hay, ahora sí que diferentes dinámicas, ¿no? También desde que se levantan, todo lo que hacen durante un día normal, ¿no? Entonces se recabó mucha información importante. Obviamente no se pudo platicar con los niños porque pues no se prestan, ¿no? Están chicos, entonces por cuidado pues no puedo presentar la imagen, pero sí hay puntos muy importantes que da el mamá y la papá acerca de cómo es un día a día, ¿no? Al tener a dos niños con diferente tipo de nivel de autismo. ¿Qué cosas se les hacen más difíciles? Pienso que es socializar, comunicarse, el pues tener amigos, el convivir. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, en el caso de mi hija, ser organizada, también veo que se le hace difícil ser organizada. Lo veo en sus juguetes, en su mochila. A veces que voy a la escuela, eh, su escritorio tiene mucho desorden. Pero principalmente pienso yo que lo más difícil es, por lo que ya había mencionado antes, el socializar, tener amigos por parte de mis niños, la comunicación. Uno habla muy poco, poquitas palabras, poquitos enunciados, lo básico, yo quiero esto, no quiero más, etcétera. El segundo niño ya habla un poquito mejor, pero incluso para mí a veces es difícil entenderle porque por lo mismo que el reflujo, eh, pues como no han crecido lo suficiente, su boca es muy chica y aparte, de hecho esta semana tuve junta con mi niño y todo el personal de la escuela y me decía la maestra de lenguaje que el cerebro a la hora de mandar la señal para que hable, hay ahí como un retraso y los músculos no obedecen. Más o menos algo así le entendí. Entonces, a la hora de hablar, no les entiendo porque hablan muy como entre dientes. No sé si me explique. Entonces, a veces le ocupo que repita las cosas
o le tengo que decir escríbemelas, o a veces les pregunto a sus hermanas porque es muy difícil entenderles. Entonces siento yo que es difícil también la comunicación, y va junto con pegado, porque pues si no entiendes lo que están diciendo, pues reciben mucho rechazo, ¿no? No, pues para evitar, no sé, socializar o tener una amistad con ellos, pues los rechazan, los hacen a un lado, y veo que eso es difícil para ellos, ¿no? El socializar, el comunicarse y, por ejemplo, en el caso de mi niña, ser organizada. ¿Qué cosas se les hacen más difíciles? Pienso que es socializar, comunicarse, el pues tener amigos, el convivir. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, en el caso de mi hija, ser organizada, también veo que se le hace difícil ser organizada. Lo veo en sus juguetes, en su mochila. A veces que voy a la escuela, eh, su escritorio tiene mucho desorden. Pero principalmente pienso yo que lo más difícil es, por lo que ya había mencionado antes, el socializar, tener amigos por parte de mis niños, la comunicación. Uno habla muy poco, poquitas palabras, poquitos enunciados. Lo básico: yo quiero esto, no quiero más, etcétera. El segundo niño ya habla un poquito mejor, pero incluso para mí a veces es difícil entenderle, porque por lo mismo que el reflujo, eh, pues como no han crecido lo suficiente, su boca es muy chica. Y aparte, de hecho esta semana tuve junta con mi niño y todo el personal de la escuela, y me decía la maestra de lenguaje que el cerebro, a la hora de mandar la señal para que hable, hay ahí como un retraso y los músculos no obedecen. Más o menos algo así le entendí. Entonces, a la hora de hablar, no les entiendo porque hablan muy como entre dientes. No sé si me explique. Entonces, a veces le ocupo que repita las cosas, o le tengo que decir escríbemelas, o a veces les pregunto a sus hermanas porque es muy difícil entenderles. Entonces siento yo que es difícil también la comunicación, y va junto con pegado, porque pues si no entiendes lo que están diciendo, pues reciben mucho rechazo, ¿no? No, pues para evitar, no sé, socializar o tener una amistad con ellos, pues los rechazan, los hacen a un lado, y veo que eso es difícil para ellos, ¿no? El socializar, el comunicarse y, por ejemplo, en el caso de mi niña, ser organizada. ¿Qué me gustaría cambiar en las escuelas? Me gustaría incluir o cambiar las pláticas, ya que, pues, como sabemos, a veces, pues, hay pláticas que van los policías y no a las drogas, etcétera. Me gustaría, o sea, aparte de eso, me gustaría también incluir, si se puede, desde kinder, primaria, secundaria, todos los niveles escolares, que se incluyeran pláticas sobre la inclusión, sobre lo que es el autismo, para que haya más conciencia, y no haya tanto rechazo hacia los niños. Otra cosa que me gustaría cambiar o incluir, aquí creo en San Diego ya lo hacen, más no sé si en México, por ejemplo, áreas de silencio, ya que muchos niños son muy sensibles a los sonidos, por ejemplo, en las asambleas, o también el tipo de luz.
No sé si se pudiera como hacer ese tipo de cambio, ¿no? Eh, Otra cosa que me gustaría cambiar, pues podría ser la nutrición, porque siento eso que podría ayudar a los niños, ya que muchas veces y ahora con el paso del tiempo, pues siento y he comprobado pues que también el reflujo está muy relacionado con el autismo. Entonces siento yo que si desde temprana edad se les enseña el nutrirse bien, siento que ayudaría en el camino a que los niños se sientan mejor. Y lo difícil de ir a la escuela, vuelvo a hablar mi caso, pienso yo que fue difícil porque pues tuve a mis cuatitos y al año tuve a la niña. Entonces pues tenía 3 bebés en casa. También mi esposo en ese entonces estaba en la universidad estudiando su carrera y yo trabajando. Ya después que él termina su carrera, pues como es sabido en México, se trabajan 6 días. Entonces yo me tuve que adaptar y cambiarme al turno de la noche. Entonces, hablando socialmente, pues mis hijos casi no convivíamos, no socializamos porque evitamos, una por cuestión económica, no teníamos en qué mover, porque ya sabía que los niños lloraban mucho. Entonces pues no participábamos en fiestas, convivios, reuniones familiares, casi no salíamos. Entonces sí siento que fue difícil entrar a la escuela, ya que no sabían socializar. Dos, pues el problema de comunicación. Tres, pues mis niños, por ejemplo, son muy sensibles a los ruidos. Entonces sí siento que fue difícil para ellos adaptarse a ir a la escuela. En el caso de mi niña, ella le encanta socializar, le gusta tener amigos, pero fue y sigue siendo difícil por la comunicación, porque los niños, por ejemplo, no querían jugar con ella porque no le entendían, o porque se empezaban a reír porque hablaba diferente, balbuceaba, no se le entendía, o iniciaba una conversación de la nada o hablando sobre otros temas. No, no sabía cómo iniciar pues una conversación. Entonces pues sí, el rechazo, el bullying, etcétera.